Mateo 14, ¿está ahí? Está ahí, bueno. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso en él actúan estos poderes. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento para comprenderla. Ayúdanos, Señor, a discernirla, a grabarla en nuestro corazón y que uses esta palabra para bendición de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a hablar en esta mañana de cómo se levanta un hombre o una mujer de Dios. Cómo se levanta un hombre o una mujer de Dios. Nosotros cuando escuchamos de grandes personajes de la historia, muchas veces la gente al verlo fallecer o al ver que la persona no es el mismo de antes, dice no se volverá a levantar uno como ese. Por ejemplo, cuando un cantante muere o ya la edad no le permite seguir cantando o tiene un problema para ejercer su profesión, la gente dice no volverá a ver otro como ese. O de pronto un deportista que fue muy famoso y la gente dirá no creo que se levante otro igual. O podemos ver a personas con capacidades en la ciencia, que hay científicos que han hecho descubrimientos impresionantes y la gente hasta los idolatra como si fuera un dios y dirán no va a haber una mente tan extraordinaria como la de ese hombre o la de esa mujer. Pero la historia nos ha demostrado que siempre va saliendo gente mejor que aquella que va quedando en el tiempo, que va habiendo o al menos un reemplazo, o que sí puede haber alguien con una capacidad parecida a aquellos que se van quedando en el tiempo. A veces nosotros nos sentimos algo decaídos cuando estamos acostumbrados a alguien que ha sido de gran bendición y esa persona fallece. Creemos que sin esa persona no va a ser lo mismo y muchos a veces hasta abandonan lo que venían haciendo porque creen que solo era con esa persona que podrían lograr su objetivo. ¿Cuántas congregaciones, hermanos, se van porque el pastor murió? O el pastor lo cambiaron de iglesia y dicen no, ya con el que vino no va a ser igual. Ya no va a haber otra persona como al que yo estaba acostumbrado, al que yo estaba acostumbrada. Y hay personas que se estancan en esa situación y creen que no puede haber un reemplazo. Dios nos ha enseñado que nadie es indispensable en la vida de otro a excepción de él. Amén. Quiere decir que hay personas o instrumentos que Dios ha usado para bendecirnos, pero no quiere decir que si ese instrumento perece o ese instrumento se va para otro sitio, nosotros vamos a afectar nuestra vida espiritual con eso. Y no es cierto. Sé que hay personas que están íntimamente ligados con el padre o la madre que han sido una bendición, pero todos sabemos que el padre y la madre se tienen que ir. Tienen que partir y tenemos que acostumbrarnos a vivir sin ellos. Tenemos que acostumbrarnos a ser independientes. Y hay algunos que como han vivido todo el tiempo con la madre, inclusive se casaron y siguieron viviendo con los padres, cuando ellos fallecen se les viene el mundo encima porque consideran que no pueden sobrevivir sin esa persona y eso es un engaño y es una mentira. El mismo Jesús murió, que era el Hijo de Dios, y la Biblia enseña de que la obra de Dios continuó y siguió adelante. Quiere decir que aún Jesús dijo que era conveniente que Él se fuera, porque si Él no se iba, el Espíritu Santo no vendría. Quiere decir, ¿quién fue el reemplazo de Cristo? El Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos reemplazo, el único indispensable es Dios.
Mientras Dios esté presente, la obra de Dios continúa. Lo que nosotros tenemos que procurar es que en lo que Dios está haciendo estemos participando nosotros también. Recuerdo una persona que consideraba de que la obra de Dios iba a sufrir un estancamiento porque los hombres de Dios habían desaparecido. Y se frustró tanto que Elías entró en depresión y se metió dentro de una cueva. El mismo Dios tuvo que ir a pronunciarse y le habló desde afuera de la cueva y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías dijo: Señor, solo profeta de Dios he quedado yo, solamente. Todos han sido exterminados y destruidos. Y Dios le dijo: usted está equivocado. Porque hay personas que consideran que ya lo de Dios se acabó, que ya lo de Dios desapareció. Hay épocas difíciles. Hay momentos que el mover de a Dios parece que se paralizara. Hay momentos que parece que Dios dejara de operar. Pero Dios le dijo: no, Elías, usted está equivocado. Señor, no hay hombres de Dios en la tierra. Y le dijo: sí los hay. Hay más de 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Pero Dios vio tan cansado a Elías que le dijo: le voy a nombrar reemplazo. Vaya y unge Eliseo en lugar suyo a Jehú por rey de Israel, y va y unja a Hazael por rey de Siria. En pocas palabras, yo me lo voy a llevar. Cuando usted ande con Eliseo, voy a pasar, un torbellino lo separa, y con un carro de fuego me lo llevo al cielo, y el torbellino lo levanta. Pero la obra de Dios continúa, la obra de Dios no se va a acabar. Por lo tanto, hermano, Elías, ¿qué dio? Un reemplazo, pero la obra de Dios siguió y la obra de Dios continuó. El apóstol Pablo, cuando estaba en sus últimos días de muerte, dijo a Timoteo, dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy a punto de ser sacrificado y el día de mi partida está cercano. Es decir, ya a mí me van a matar, yo de esta no salgo ya, pero usted es el reemplazo que Dios me va a poner. Usted va a predicar, usted va a llevar la palabra, usted va a hacer la obra que Dios me encomendó a mí. Por lo tanto, amado hermano, todos los hombres de Dios han tenido reemplazo, y mientras uno ya se acaba el fin de su jornada, para otros comienza. Mientras unos ya ven que tienen que ir a la presencia de Dios, mientras esa persona está viendo que el final de su tarea llega, hay otros que ya Dios está educando, que Dios está formando y que Dios está levantando. Para los tiempos de Cristo podemos ver, hermano, de que había un gran hombre de Dios. Según la Biblia, no ha habido un profeta mayor que estos. Se puede pasar por nuestra mente un gran profeta, por decir Daniel. Se nos puede pasar por la mente Ezequiel. Se nos puede pasar por la mente Jeremías. Y se nos puede pasar por la mente tantos hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando Juan el Bautista estaba ejerciendo su ministerio, la gente lo veía raro y extraño. Lo veía como una persona diferente, pero demasiado diferente. Y la gente lo criticaba. ¿Sabe por qué? Juan el Bautista tenía un estilo de vida distinto al nuestro. ¿Sabe cómo se vestía Juan el Bautista? Con pelo de camello. Yo digo, pero qué traje tan inusual, qué tela tan ordinaria, pelo de camello. Usted sabe cómo es el pelo de camello, el que está hecho para aguantar el desierto, ¿verdad? Son animales de desierto, son animales que aguantan sol, que aguantan frío, que aguantan calor, que aguantan lluvia. Quiere decir que el vestido de Juan era duradero y se ceñía el lomo con un cinto de cuero. Y la gente decía, uy, pero qué ordinario, qué falto de moda, ¿verdad? Como que no ha ido al éxito, no ha ido al Olímpico, ha visto lo que es un traje. Mire lo que se coloca. Y dice que Juan comía langosta y miel silvestre. Langosta no es ese aperitivo de mar, no, la langosta es un grillo grandísimo que se come en los cultivos. Y cuando Juan iba a almorzar, tráiganme mi langosta y mi taza de miel.
y se iba a cenar, tráigame mi langosta y mi taza de miel. Eso era lo que él comía. Yo me imagino que Juan no tenía acné, porque no comía chicharroncito con yuca, ¿verdad? Juan no sufría del corazón, ni tenía todas esas enfermedades, porque era un hombre disciplinado. Y la gente veía, pero este hombre es raro. Y la Biblia dice que ayunaba constante y continuamente. Juan el Bautista tenía una disciplina en su forma de vivir. Y Juan, la Biblia dice que la gente decía, mira, este hombre es extraño porque no come ni bebe. Era un hombre de ayuno constante y de ayuno continuo. Y la gente lo veía como extraño. Y cuando el Señor le preguntaron sobre él, ¿qué dijo? ¿Saliste a ver una caña sacudida por el viento? No, os digo, saliste a ver a un príncipe. Los príncipes en los palacios de los reyes están. Saliste a ver a un profeta, y más que profeta, de los nacidos de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. El profeta más grande que ha habido sobre la tierra se ha llamado Juan el Bautista. Y este hombre de Dios, usted lo podía ver que Juan nunca hizo una señal. Iba un hermano con un dolor de cabeza y oraba por él, y el dolor de cabeza no se le quitaba. Iba una persona a decir, oiga hermano, pero usted que es un hombre de Dios, nosotros nunca hemos visto que se levante un paralítico a través de usted. No hacía milagros, no hacía sanidades, no había nada. ¿Y qué era lo que tenía ese profeta? Que decía la verdad. Es el profeta más grande que ha habido según Jesucristo en la historia bíblica. Y sin embargo, este hombre de Dios le buscaron la caída para destruirlo. Había que acabar con él. La razón era que Juan denunciaba el pecado. Juan le decía a la gente lo malo que era. Hasta se metió con un hombre que según la historia es un asesino, un criminal terrible. Y él le molestaba porque él vivía con la cuñada. Le quitó la mujer a su hermano y vivía con esta mujer llamada Herodías. Y Herodes, que vivía en adulterio, cuando Juan se la encontraba, le decía, no te es lícito vivir con ella. Está en adulterio, está en pecado. Yo digo, ya, pero qué evangelización tan brava esa, ¿no? No es como cuando uno toca una casa y llega buena, se ha venido a hablar de Cristo. Juan llegaba y decía, usted está en adulterio, se va a ir para el infierno, yo tiene que arrepentirse. Esa era la forma, el estilo que Dios le daba a Juan el Bautista. Y allí Juan se había hecho notorio, famoso por todo el terreno, hasta que la mujer que él había tomado ilícitamente le buscó la caída y le hizo cortar la cabeza. Incitó al hombre con que vivía en adulterio, Herodes, que lo matara, y Herodes lo mató. Y yo me imagino que la mujer dijo, descansé. Ya no hay peligro porque ya no hay quien lo moleste. Ya no hay quien lo perturbe. Ya no hay quien amenace mi relación con Herodes. Ya no hay, porque dice que Herodes lo respetaba porque veía que Juan era un hombre de Dios que decía la verdad. Ya cuando lo vio eliminado, dice, se acabó Juan. Se acabó la regañadera. Se acabó que uno se sienta mal, que uno piense en la condenación, que uno piense que tiene que darle cuentas a Dios, que uno piense que anda mal. Ya todo eso se acabó, lo eliminamos y se acabó el problema. Lo que la gente no entiende es que el problema no son los hombres de Dios, el problema es con Dios, que es diferente. Y se puede eliminar el instrumento de Dios, pero no se puede eliminar a Dios, que es muy distinto. Y hay personas que creen que quitándose a una persona que Dios le puede poner en su camino para exhortarle, para orientarle y para guiarle, si esa persona se va, entonces va a tener paz y tranquilidad. Hermano, es que la verdad atormenta es el que anda mal. La verdad atormenta es el que se ha salido de los principios de Dios. La verdad perturba al que está en pecado. Pero el que anda bien, la verdad es una bendición. Para el que anda bien hay un amor y una pasión por la palabra, por lo que Dios le habla y por lo que Dios le dice. Recuerdo el Salmo 1, ¿verdad? Que dice,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni ha estado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, se deleita, se alegra, se siente satisfecho, se siente como una bendición cuando toma la ley, cuando toma la palabra, se regocija, no se siente amargado, no se siente incómodo, no se siente perturbado, se siente complacido con lo que Dios le dice. Y entonces, al ver ese amor y esa pasión por la palabra, el salmista dice: el que es así, apasionado, deseoso, agradecido, satisfecho, amante de la verdad, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El que se siente complacido y amante de la palabra, ese es el que crece, ese es el que da fruto, ese es el que Dios levanta, ese es el que Dios restaura, ese es el que Dios va a usar para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Y aquí podemos ver que el hombre dijo: acabé con Juan, hoy me quité ese hombre de encima. No los quitamos, ya no va a haber más exhortación por el adulterio, ya no va a decirme más nadie que el homosexualismo es pecado, ya no me van a decir que un traguito es malo, ya no me van a decir que si estoy mostrando algo del cuerpo voy a darle cuenta a Dios. No, ya se acabó eso. Pero cuando ya Herodías celebraba la victoria porque había hecho que a Juan le cortaran la cabeza, de repente Herodes escuchó por ahí que había un hombre que estaba levantando paralíticos. Escuchó que los ciegos veían. Escuchó que el Señor había orado por unos panes y comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, si el que tenía poder, el que veíamos como un emblema de las cosas de Dios, yo le corté la cabeza. ¿Y eso de dónde ha salido? Entonces Herodes llegó a una falsa interpretación y dije: ese resucitó. Ese Juan, como era un hombre de Dios, volvió Dios y le dio vida. Y mírenlo lo que anda haciendo ahora: milagros y prodigios. Pero no, Herodes estaba equivocado. Juan seguía muerto. El problema era que Dios no estaba muerto. Y él podía haber destruido el instrumento de Dios, pero ya Dios de antemano venía preparando otro instrumento. Amén. Ya él había tratado de acabar con lo que Dios hacía con Juan, pero ya se estaba levantando alguien mucho más poderoso que aquel que había fallecido. Y entonces Herodes dijo: ese es que ha encarnado, ¿verdad? Ha reencarnado, perdón. Este volvió y tomó un cuerpo diferente, pero ese es Juan el Bautista. No, era Jesucristo. Pero yo me imagino que Herodes decía: pero hay parecido. Yo creo que es Juan, se parecen mucho. Hermano, los instrumentos de Dios no son iguales, pero son muy parecidos. Creo que todos los instrumentos de Dios tienen que vivir en santidad. Todos los instrumentos de Dios tienen que tener conocimiento. Tenemos similitudes, pero también podemos tener diferencias. Yo puedo ver en la Biblia grandes hombres de Dios, hombres de guerra. Por ejemplo, con David andaba Joab, con David andaba aquellos hijos de Sarbia, los que se enfrentaron con gigantes, el que le quitó el arma a un egipcio, un gigante también, al que entró en una cueva y mató a un león con sus propias manos. Y comienza uno a ver tantos valientes que la Biblia los llama los valientes de David. Eran parecidos a David, pero no eran David, porque hubieron otros que también tumbaron gigantes como David los tumbó. Pero habían diferencias. ¿Cómo era que había diferencias? Porque uno no puede ser igual a otra persona. Yo conozco gente que le dicen a uno: hermano, yo quisiera cantar como el hermano tal. No, usted puede aprender cositas de él, pero ya Dios tiene un hermano, no necesita 2 ni 3 copias de ese hermano. Cada persona Dios la forma como Él quiere y como a Él le place. Amén. Por eso David aprendió algo: a ser original.
Yo no puedo copiarme de otro. Yo tengo que ser lo que Dios quiere que yo sea. ¿Y qué hizo David cuando fue a matar a Goliat? Saúl le dijo, mire, usted veo que usted es como corronchito y usted no sabe pelear, pero como es el único loco que se le va a enfrentar al gigante ese, yo le voy a dar mi armadura, porque con ese mantico de pastor que tiene no va a durar ni un minuto. Así que póngase la coraza, póngase el casquito, protéjale, porque espada y garrote es lo que le viene para encima. Así que mi armadura le va a servir, y David se la puso y comenzó a caminar. Yo me imagino que por ser la armadura del rey era muy hermosa, era muy fuerte, muy valiosa. Pero cuando dice que David comenzó a andar, no pudo caminar, no pudo andar con ella. Y David dijo, aquí tiene su casco, aquí tiene su coraza, aquí tiene su espada, aquí tiene sus brevas, aquí tiene todo. ¿Y usted qué va a hacer? Porque es que a mí Dios no me ha enseñado a pelear con eso. A mí Dios me enseñó que si viene un león o un oso, yo saco mi ondita, yo saco mi vara, yo saco mis piedras y lo mato. Yo no sé andar con eso. Yo voy a hacer las cosas como Dios me las ha enseñado. ¿Y cómo cayó Goliat? Goliat no cayó con un hombre con armadura, ni con espada, ni experto en la guerra. Goliat cayó con una piedra en la cabeza que se la recostó un pastor de ovejas. Lo que Dios nos quiere dar a entender es, sea lo que yo quiero que usted sea. Sea de la manera que usted ve que yo lo uso, de la manera como yo lo he instruido, de la manera como yo lo he formado, de la manera como lo he educado, porque Dios no me va a usar como otro me quiere ver, sino como Dios me quiere ver. Por eso la gente decía, David está loco, David va a ir sin armadura, David va a ir sin espada, pero así como pastor fue como Dios lo formó. Sea lo que Dios quiere que usted sea, que así es que Dios lo va a usar y lo va a levantar para la gloria y la honra de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos entonces que Jesús comienza a levantarse, y no era Juan. El instrumento de Dios había surgido. Me imagino Herodes dijo, pero yo pensé que había acabado con él. Yo pensé que ya no iban a molestar, y ya apareció un instrumento por ahí haciendo prodigios y señales. Puedo, amado hermano, darme cuenta algunos de los pasos de Cristo. Primero, Jesús era un hombre sometido. Yo digo, ¿por qué Jesús comienza su ministerio con la muerte de Juan, o comienza a hacerse popular con la muerte, después de la muerte de Juan el Bautista? Porque el líder que Dios estaba usando no era Jesús, era Juan. Todos podemos recordar que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, Jesús se fue a bautizar. Y cuando Jesús se va a bautizar, Juan lo ve y le dice, yo necesito ser bautizado por usted, y usted viene a mí. No, aquí el grande es usted y el pequeño soy yo. Y el Señor le dijo, no vamos a hacer eso así. Dejemos que se cumpla toda justicia. A usted lo puso Dios como autoridad, y yo me voy a someter a usted. Yo tengo que ser bautizado como todas las personas que vienen aquí. No me va a dar Dios privilegios, tengo que someterme. Yo digo que delante de Cristo, Juan el Bautista era un hombre con errores, como todo hombre, ¿verdad? Un hombre con equivocaciones, pero el Señor dijo, me someto a ese hombre. Me someto a ese hombre con errores, me someto a ese hombre con equivocaciones, me someto a ese hombre con fallas. Y yo digo, oye, el Señor era un hombre sometido. Cuando Jesús estaba en el templo a los 12 años, que llegó María y le digo, usted, ¿cómo nos ha hecho así? Yo buscándole entre los parientes, entre los amigos, nos tocó devolvernos, y usted aquí sabroso hablando. Y le dijo, madre, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero dice que se fue con ellos porque estaba sujeto a ellos. Dios en carne sometiéndose a un hombre y a una mujer. Dios en carne sometiéndose a un profeta. Cuando él mismo, Dios lo levantó, se estaba sometiendo a él. Pero la Biblia dice que cuando Jesús se sometió a Juan y obedeció, y Juan lo bautizó, de repente el cielo se abrió.
de repente algo en forma corporal como de paloma descendió el Espíritu Santo y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que Dios quiso decir: me gusta eso, me agrada eso, que se haya sometido, porque hay gente que quiere estar sometido a Dios, pero dice: es que mi pastor es Jehová, yo no necesito pastor. Pero Jesús se sometió a Juan, se sometía a José y se sometía a María. Quiere decir que el mismo Cristo daba pruebas de obediencia, y cuando el Señor lo vio sujeto, respetuoso del orden de Dios, respetuoso de la palabra, el Espíritu Santo vino y lo llenó. Vino la voz del cielo para tratar de decirle a la gente: ese personaje que usted ven ahí bautizándose es mi Hijo. ¿Por qué? Porque el bautismo, ¿para quién era? Para el pecador, para el que se arrepentía. Y todo el mundo, cuando veía descender a alguien, decía: quizás qué hizo, quizás qué maldad tiene, quizás de qué se está arrepintiendo, quizás cuántas mujeres ajenas tuvo, quizás qué pecado practica. Y cuando Jesús estaba bautizándose, la gente: mire otro pecador, mire otro que anda haciendo lo malo, mire otro que llega a arrepentirse. Pero cuando el cielo se abre y la voz comienza a hablar, decía: no, él no lo está haciendo porque tenga que arrepentirse, lo está haciendo por amor a Dios, lo está haciendo por someterse a Dios. Si uno no es capaz de someterse a alguien que ve, menos es capaz de someterse a quien no está viendo, a quien no toca, a quien no huele y a quien no observa. Por eso podemos entender por la palabra que para el obediente hay bendición, para el obediente hay algo hermoso, para el obediente hay planes de Dios, para el obediente hay proyectos de Dios, para el obediente hay unción, para el obediente hay presencia, para el obediente hay instrucción, para el obediente hay un plan divino para Dios usarlo para la gloria y la honra de su nombre. Los hombres de Dios se levantan obedeciendo, se levantan sometiéndose a Dios. Hay gente que quiere que Dios lo use, pero no lo ve uno sometimiento por ningún lado. Nada más como que sentir el placer, ¿verdad? A ver cuántos de ustedes, bueno, voy a hablar con los casados, con los niños. ¿Cuántos de ustedes se han sentido placenteros cuando los llevan a comer? Vaya, pida lo que usted quiera, ¿verdad? Muy placentero, ¿verdad? Cuando un hombre va y saca a su familia: vámonos para el Nogal. Vaya, pidan lo que ustedes quieran. Pero para él hacer eso, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer, hermano? Trabajar. ¿Verdad? Platica. Sin plata no hay ni siquiera el parque de la guitarra, nada para ningún lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que pagar un precio para hacer eso. La gente ve sabroso ponerle la mano a otro y que el paralítico se pare. Es que eso tiene un precio, hermano. Eso no es por la linda cara de fulanito que oró y se paró. No, hermano. Eso no es así. Hermano, yo quisiera tener una voz así, que el diablo huya cuando me escucha. Claro, Dios se la da, pero eso tiene un precio. La gente a veces quiere que Dios le dé algo, pero no quiere pagar el precio. Y el precio hay que irlo pagando. Yo recuerdo cómo se levantó Salomón, hermano. Salomón, cómo se levanta. La gente dice: no, pero este es el levantamiento más sabroso que yo he visto. Ay, que se me aparezca Dios en la noche y me diga lo mismo: pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré. Pero es que esa parecida no fue de un día para otro, hermano. Eso fue producto de un proceso que Salomón venía viviendo. Salomón, cuando llegó al reino, era una bola de carne. No tenía nada de espiritualidad. ¿Sabe cómo comenzó a gobernar Salomón? Según el capítulo 2 y 3. Comenzó a gobernar casándose con la hija de Faraón. Cuando Egipto estaba prohibido comerciar con él, y casarse con una mujer que no era hebrea. Y eso fue lo que hizo, como que digo, para evitar que Egipto me invada, me caso con ella de Faraón y él va a saber que el hijo es su nieto.
y que él va a reinar después de mí y que él no puede invadir la tierra de su nieto. Estaba asegurándose políticamente. Pero Dios, en pocas palabras, este hombre todavía no me conoce. Este hombre trata de gobernar con alianzas políticas y buscar la paz de forma política, pero yo no soy así. Y Dios lo dejó. Pero como que en el tiempo Salomón reflexionó y dice que anduvo en los estatutos de David, su padre, es decir, David era temeroso de Dios y vino y comenzó a caminar de la manera como David lo hacía. Usted lee Proverbios 4 y dice, yo fui único y hijo delicado delante de mi madre. En pocas palabras, yo fui el pechiche de Betsabé. Yo era el consentido, no es que fui el único. Y David me cargaba y yo era el pechichón de todo. Y Joab me miraba mal. Y todos los hermanos míos, los mayores, me miraban mal. Todos ellos, a Absalón me miraba mal porque era el consentido que había. Yo era eso. Pero yo aprendí a no ganarme las cosas por emocionalismo, sino que comencé a obedecer. La Biblia dice en el capítulo 3 que subí a Silo, al lugar alto principal, a adorar a Dios y sacrificaba 1000 bueyes. Y uno dice, sacaba tiempo para Dios. Usted iba a hablar con Salomón y decir, oye Salomón, me imagino que con el dinero que tú tienes te vas a ver toda la Copa América. Sí, hermano, pero es que ahora hay culto y yo tengo que irme para la iglesia. ¿Usted vamos otro día? No, yo me voy para la iglesia y Dios viéndolo. Ah, pero este hombre no solo es obediente, está sometido a la ley, sino que me dedica tiempo. Si usted quiere algo que le dé resultado, dedíquele tiempo. Usted quiere ser buen cocinero, eso no es metiéndose la comida a la cocina nada más cuando tiene hambre. Tiene que dedicarle tiempo. Por ahí meterse a una página de internet, preguntarle a la gente, oiga, ¿cómo se prepara un buen sancochito? Dele tiempo para que vea que se perfecciona, ¿verdad? Quiere aprender a lavar, dedíquele tiempo. Quiere que la esposa no se le emberraque por tenerla descuidada, dedíquele tiempo. Todo lo que usted le dedica tiempo se perfecciona. Y Salomón dijo, yo me voy a perfeccionar en la búsqueda, me voy a perfeccionar en la adoración, me voy a perfeccionar en la palabra, me voy a perfeccionar en la palabra, me voy a perfeccionar buscando a Dios. Y se iba para el culto y Dios lo está observando. Aquí hay un futuro hombre de Dios. Aquí hay una persona que está dando síntomas que puedo hacer algo con él. Aquí se puede levantar un futuro instrumento de Dios. El ojo de Dios estaba ya observando lo que Salomón hacía. Y el gran problema es que hay gente que Dios no la usa porque no se despoja. Siempre hay cosas en el corazón que les duele entregarlas a Dios. Duros, difíciles. Y Dios dijo, hasta que no suelte eso no le puedo dar. Y están ahí amarrados con cosas terrenales. Y vino Salomón y le digo, yo el Señor le trae aquí una ofrendita de 1000 bueyes. ¿Y sabe qué hacían con los bueyes? Los mataban y los quemaban. ¿Qué pasaría si yo agarrara un billetico de ese que usted aborrece tanto, el verdecito de 100, y le metiera candela? ¿Qué diría usted? Uy, tanta hambre que hay. El hermano, ¿cómo quemó ese billete? Me servía a mí para la comida de la semana. Imagínense lo que está haciendo, porque dolería, ¿verdad? Y eso era lo que hacían con los bueyes, los quemaban. Y la gente aquí en Israel muriéndose de hambre y Salomón quemándole 1000 bueyes a Dios. Es que Dios no está más complacido de los pobres. Y Dios dijo, me gusta, porque este hombre no le duele darme nada. Este hombre se despoja. Este hombre está dispuesto a entregar lo que sea. Se lo ganó, se ganó la bendición, ha pagado el precio. Y viene Dios y se le aparece en la noche y le dice, ¿qué quiere usted? Y Salomón, ¿qué quiero yo? Yo lo que quiero es servirlo. Yo lo que quiero es honrarlo. El futuro instrumento no estaba en los desiertos como un profeta. El futuro instrumento no estaba en un gran sacerdote. El ojo de Dios se puso sobre un rey que se humilló. Se puso sobre un rey que se sometió. Se puso sobre un rey
rey que le dedicó tiempo se puso sobre un rey que estaba dispuesto a despojarse y le dijo: yo lo que quiero es sabiduría, como usted me dio, yo también le voy a dar. Le voy a hacer más sabio, tan sabio que no habrá uno después de usted como usted, ni lo ha habido antes como usted. Y cuando la gente comenzó a ver, dijo: pensábamos que Dios iba a levantar otro Daniel, pensábamos que Dios iba a levantar otro Jeremías, pensábamos que Dios iba a levantar otro Abraham, pero se ha levantado es un rey como instrumento de Dios, tanto que de otros países la reina de Saba escuchaba y decía: no puede ser cierto que todo lo que uno le pregunte la gente dice tiene respuesta, no puede ser cierto. Y cuando fue a ver al instrumento de Dios le dijo: lo que me dijeron no era cierto, lo que me dijeron fue falso. Y le dijo: no, le dijimos que no fuera, que era demasiado bello y hermoso para ser cierto. No era cierto, porque lo que me dijeron estaba por debajo de las expectativas. Yo le llevé regalo y él me dio el doble de lo que yo llevé. Yo fui bien vestido y los sirvientes estaban mejor vestidos que yo. Yo fui a escuchar y lo que escuché fue tan grande que lo que me habían dicho aquí es insignificante con la sabiduría que ese hombre tiene. El planeta y el mundo entero se había dado cuenta que se había levantado un instrumento de Dios. Cuando usted ve a gente que le dedica tiempo a Dios, que está metido con Dios, que está sometido con Dios, que está dispuesto a entregar cualquier cosa, un hombre de Dios, una mujer de Dios se está levantando para la gloria y la honra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren sabiduría? Amén. Pero no son capaces de soltar el billetico de 2,000 porque les sirve para el mototaxi. Pero quieren sabiduría en abundancia. No hay tiempo para Dios, hermano, los hijos. Hermano, el trabajo, para Dios no hay tiempo. Bueno, siga migajeando y no se va a levantar nada. Una bolita de carne es lo que se va a levantar ahí. Grasita, espinilla. Y solo eso. Hombre de Dios no va a haber. Los hombres de Dios se levantan así, dedicándole tiempo, despojándose, consagrándose al Señor. Jesús, cuando Herodes lo comenzó a observar, dijo: este hombre es especial. Este hombre tiene algo poderoso, sobrenatural. Y puedo, si usted continúa leyendo el pasaje para no extenderme en esta mañana, Jesús ahí cuando Herodes lo observa y dice: este Juan el Bautista que ha resucitado, sabe que el Señor en ese momento, en ese contexto, en el capítulo 14, multiplica los panes. ¿Qué fue lo que usó Jesús para multiplicar los panes? Ustedes recuerdan que el Señor una vez iba en la barca y se desencadenó una tempestad y se sacudía el barco, ¿verdad? Y cuando veían que no podían con la tempestad, lo despertaron: Señor, perecemos. Y entonces el Señor los observó y reprendió el viento, ¿verdad? Lo echó para afuera. ¿Qué era lo que necesitaban hacer los discípulos para enfrentar la situación? ¿Qué era lo que necesitaban cuando la gente seguía al maestro y Pedro le dijo: no tienen comida? Mándalos para las casas, porque si anochece van a desfallecer en el camino para que alcancen a llegar y comer. Y el Señor se queda viendo a Pedro y a los discípulos y le dice: denle vosotros de comer. Y Pedro: Dios está loco, ¿cómo le ocurre eso? ¿Cómo le voy a dar yo de comer si esto, imagínense, desayunan no con un barco, como dice un hermano, sino con un portaaviones? ¿Quién le va a dar este poco de comelones? ¿Comida de dónde? No se puede, está la cosa fea. El arroz ha subido, la carne la vemos por televisión o por WhatsApp o por internet. Y va a venir con ese cuento usted que le demos de comer. Y Felipe dijo: oh, Señor, se pasó. Ahora sí se pasó. 200 denarios no alcanzaría para alimentar esta multitud. Y yo me imagino el Señor: esta gente no aprende. Esta gente tiene la herramienta para que Dios lo use y no aprende. Y el Señor no les dice nada, sino: recuéstenlo en grupos de 50 y de 100.
Dios todavía no se sienten capaces de que Dios los use. Hermano, hay gente que Dios quiere usarla, pero hay gente que se cierra. Hay gente que todavía no ha aprendido a confiar en Dios. No ha aprendido a orar en Dios. A mí me agrada mucho un profeta que era de fe, pero era sometido. Y Dios lo lleva al valle de los huesos secos. Y cuando está en el valle de los huesos secos, le muestra esa huesamenta y le dice: ¿qué ves, Ezequiel? Y le digo: un montón de hueso, pero seco en gran manera. Es como el huesito ese que usted bote la sopa y lo agarra un perro y lo chupa y lo carga todo el día dándole muela, y cuando ya la dentadura le duele lo bota y lo agarra el otro y lo chupa y lo chupa y lo chupa y lo bota, y después pasó el ratón, lo chupó lo que quedó, y después pasó la cucaracha y después le pegó el sol varios días, que ya eso no le sale nada, absolutamente le chuparon todo. Y eso fue lo que vio el profeta y dijo: no, esto tiene tiempo de estar aquí. Esto está seco. Además de estar muerto, están seco. No dejaron, fue nada, le chuparon la médula, quedó, pero nada más fue el mero esqueleto. Aquí no hay nada. Y entonces Dios le lanza una palabra para ver la reacción del profeta. ¿Y qué le dice Dios al profeta? Le dice: Ezequiel, vivirán estos huesos. Y Ezequiel pudo haber dicho: que va a vivir esto. Si ya esto le dio muela a todo el mundo, esto lo comieron los gusanos hace rato, ya le pegó el sol, ya le pegó el agua. Ezequiel conocía a Dios. Y Ezequiel dijo: tú lo sabes. Pocas palabras, porque si usted decide no darle vida, queda muerto. Pero si usted decide darle vida, eso se levanta. Y yo imagino, me gusta Ezequiel. Me gusta el hombre, porque Dios dijo: necesito un instrumento que suelte una palabra para yo resucitarlo, pero tiene que ser un hombre que me crea. Porque si me traigo al valle de los huesos secos un incrédulo, el incrédulo, cuando yo le diga la palabra y que diga hueso seco y palabra de Jehová, va a decir que yo estoy loco. Necesito a alguien que se ponga de acuerdo conmigo. Necesito de alguien que piense como yo pienso, que crea como yo creo. Y el Señor, al ver a Felipe, que dijo 200 denarios, y Pedro dijo: está loco, no hay comida para toda esta gente, estos todavía no piensan igual que yo. Dios no los puede usar porque no tienen la confianza suficiente en el poder sobrenatural de Dios. Así que necesito una persona con fe. ¿Y quién levanta el valle de los huesos secos? Un hombre que Dios le dice: hable a los huesos, si usted me da la palabra, yo le hablo. Y los huesos se sacudieron, temblaron, y se buscó un hueso con otro hueso y se unió. Y le dijo: no hay espíritu, Señor. Ve y profetiza el espíritu de los cuatro vientos. Y di: espíritu de los cuatro vientos, oí palabra de Jehová. Y entró espíritu en aquellos huesos que tomaron cartílago, que tomaron carne, que tomaron piel, y se levantaron, y fue un ejército en extremo. Donde había un cementerio, ahora había un ejército poderoso. Hay gente que cree que el muerto de la droga, hay gente que cree que el muerto del adulterio, hay gente que cree que el muerto del alcoholismo, que el muerto del pecado no cobrará vida. Pero el que le cree a Dios, Dios le puede dar una palabra para restaurar, para cambiar, para transformar, para dar vida, para levantarlo de entre los muertos. Amén, gloria a Dios. Y le dijeron: Señor, no pierda el tiempo. Comía, esto está grave. Esto está grave, Señor. Por ahí hay un niño con unos pececitos y unos pancitos. Aquí no hay ni para nosotros. Y el Señor: échalo para acá. Y oró y dio gracias a Dios. Hermano, otra vez, Papa Consuelo, órele a Dios para que crezca eso. Dele gracias a Dios. Están maldiciendo tanto la vida, criticando tanto. Dele gracias a Dios por lo que hay. Y el Señor levantó los ojos y dio gracias, hubo pan y comida para todo el mundo. La gente se dio cuenta: no, aquí lo que se necesitaba no era plata. Aquí lo que se necesitaba era fe. Y había detrás de Cristo otros que se estaban formando. Y esos que se estaban formando estaban viendo lo que Jesús hacía para ellos formarse igual que el Señor. Creo que nuestra meta es eso. Dice: ir por todo el mundo, ¿verdad? Y que hagamos discípulos.
que lo bauticemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? El que recibe enseñanza de su maestro. ¿A quién nos tenemos que parecer nosotros? A Jesús. Lamentablemente hay un discipulado raro. Hay hermanos que lo de pronto sí está comenzando, pero hermanos con años. ¿Qué mi vale? Panita, Dios lo bendiga. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Esos son los evangélicos de ahora. Usted ve los cristianos de 20 años atrás, eso era totalmente diferente, pero ahora dice que los que ayunaban, que los que oraban, que los que están equivocados. Y los que comen con frutica, esos sí son los verdaderos discípulos de Cristo. Los que hacen ayuno con piñita y manzana, porque no aguantan un ayuno porque se esmigajan todito. Esos sí son los verdaderos discípulos. Hay discípulos deformes, con síndrome de Down. Hay discípulos que no se parecen a Jesús, se parecen a otra cosa. Y aquí podemos encontrar, hermanos, que habían unos formándose, pero uno se da cuenta que aunque tenían fallas, estaban aprendiendo. Con esto termino allí en el capítulo 14, por razón del tiempo no lo leo. Ahí en el capítulo 14 aparece después de la multiplicación de los panes que ellos comen. Dice que Jesús se va al desierto a orar y los discípulos orar. Después de 3 días de estar escuchando palabras y de estar ayunando y de estar orando, nosotros vamos a descansar. Y agarraron su barca y se fueron al mar y se desencadenó una tempestad. Y Jesús estaba orando, pero me imagino en el espíritu se dio cuenta, los discípulos están enredados en una tempestad en el mar. Y a la tercera vigilia, es decir, después de 12 de la noche, el Señor va caminando hacia el mar. Y cuando lo ven ellos con una tempestad de esa, si somos nosotros que estamos en la barca y estamos que nos morimos, ¿cómo será el que viene caminando? Es un fantasma. Y gritaron del miedo y el Señor dijo, no temáis, yo soy. Y había uno que se la daba de maestro. Había uno que decía, yo ya sé exégesis, ya yo sé homilética, hermenéutica, ya yo soy predicador, ya yo estoy ungido, ya yo soy apóstol. Ya yo estoy lleno de Dios. Yo eso que hace el que viene caminando, yo lo hago también. Si Él lo hace, yo lo hago. Tenemos la misma estatura espiritual. Y el Señor, escuchando a Pedro, decía, siempre Pedrito de acelerado. Siempre Pedro dándosela de lo que todavía no es. Siempre Pedro tomando palabras de maduro, pero con actitudes de inmaduro. Y el Señor le dijo, bueno, si usted cree que usted puede hacer lo que yo hago, véngase, que Dios también lo puede usar para la gloria de su nombre. El Señor no era celoso, el Señor no era egoísta. El Señor dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Está la puerta abierta. Cuando usó Dios, o a que esté registrado en la Biblia, a Jesús sanándole los dientes a una persona? Pero hay gente que Dios la usa. Hay gente que Dios ha usado en cosas que a Jesús no usó. Y el Señor dijo, la puerta está abierta. Y Pedro dijo, eso es mogollo. Eso es fácil. Caminar sobre el mar con una tempestad ahí. Usted si es fácil porque se está muriendo. Si es fácil porque le toca la puerta a Finia y está pidiendo misericordia. Si eso no es nada, usted está lleno de fe. Y entonces viene Pedro y dijo, eso es fácil, yo lo hago también. Y comenzó a caminar sobre el mar y se comenzó a hundir. Comenzó a perecer, comenzó a hundirse y comenzó a gritar, sálvame maestro. Y el Señor le extiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál era el problema de Pedro? Que todavía no había aprendido a confiar en Dios. Todavía los problemas lo llenaban de preocupaciones. Todavía los problemas lo sacudían. Todavía las deudas lo perturbaban. Pero cuando Jesús muere y el Espíritu que había en Cristo cae en Pedro, también en el aposento alto, ya la Biblia habla de algo diferente. Que cuando Pedro llegó a una ciudad donde una mujer de Dios había muerto, Tabita, le dijeron, ven y visítanos. Y cuando Pedro va a visitarlos a la casa de Tabita, encuentra un ataúd. Pedro dijo, no hay nada que hacer.
Pedro nunca dijo qué situación, la muerte está determinada por Dios y ya eso quedó así. Le digo a todo el mundo, me hacen un favor, salgan. Y se quedó orando allí en aquella casa. Y cuando terminó de orar, abrió la puerta y sacó a Tabita, o Dorcas, que tiene el mismo nombre, y la sacó viva. Ya Pedro, cuando veía algo que sonaba imposible, Pedro, cuando ya veía algo que sonaba difícil, ya Pedro no se acongojaba, porque para el hombre era imposible, pero aprendió a confiar en Dios, que para Dios todo era posible. El hombre desesperado, el hombre que veía que la tempestad en la barca lo destruía, el hombre que en la multiplicación de los panes dijo que no se podía, el hombre que caminó por sobre el mar y fracasó y se hundió, fue poco a poco aprendiendo, fue poco a poco levantándose, y hoy lo conocemos como el apóstol Pedro. Puede que haya gente con errores, puede que haya gente con fallas, puede que haya gente cometiendo faltas, pero si usted sigue caminando con el Maestro, si usted sigue andando con Él, lo que hay de Cristo se va a pasar a usted. Lo que hay de Dios se copia en usted. Lo que hay del Espíritu pasa a usted. Y mañana el hombre, la mujer de errores y fallas, mañana será el instrumento que Dios use para la gloria y la honra de Dios. Dios sigue levantando hombres y mujeres para su gloria. Bendito sea Dios. Hermano, que Dios nos ayude. Aleluya. Si hay errores, hay muchos Pedros en la iglesia. Hay muchos Juan en la iglesia. Hay muchos Andrés en la iglesia. Pero esos defectuosos que aman y están apasionados con Dios, mañana serán los instrumentos para la gloria de su nombre. Vamos a orar, hermano, y oramos para ser despedidos en esta hermosa mañana, hermano. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos permitido compartir tu palabra. Te damos gracias por cada hermano, por cada niño, que hoy vemos a una persona tal vez sin cualidades sobresalientes, pero yo sé que tú estás trabajando en los que te aman. Estás trabajando en los que tienen el deseo de servirte. Estás trabajando en los defectuosos, en aquellos que parecen hasta torpes, pero que hay un plan perfecto y poderoso para bendecir sus vidas. Padre, en esta hermosa mañana colocamos nuestra vida en tus manos, porque nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Padre, bendice cada vida, que algún día podamos orar y ver tu poder. Que algún día podamos ver la vida vencer la muerte. Que en el momento de Dios podamos ver en medio de la escasez la abundancia. Y podamos ver a los impíos que creen que han podido desbaratar la iglesia, ver gente que se levanta con más poder que aquellos que han partido. Padre amado, estamos en tus manos. Bendice a tu pueblo, a la iglesia, a los hermanos que van a salir. Llévalos con bien hasta sus hogares para bendición de sus vidas. Bendice, Señor, el trabajo, la obra de sus manos que van a llevar a cabo en esta semana, y bendice las manos que han traído para aportar para tu obra. Bendice a aquellos que traen una ofrenda o que traen un diezmo, Señor, que sea recibido como olor grato delante de tu presencia, y aquellos que no tienen, bendícelos para que lo puedan hacer. Padre amado, nos colocamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.